Ayer ocurrieron muchísimas cosas en el Congreso de los Diputados, entre la comparecencia de Pedro Sánchez y la sesión de control. Y de todas ellas es muy difícil aislar algo, pero lo he conseguido. Quizás el mejor momento de toda una sesión que duró horas y horas fue cuando Esther Muñoz dejó al descubierto, Esther Muñoz, grandísima parlamentaria del Partido Popular, dejó en descubierto en su intervención a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, ojo, vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Aegesen, revelando una terrible sospecha sobre el motivo del apagón, que es merecedora de ser vista. Es merecedora de ser visto todo el recorte por varias razones. Primero, por las grandes habilidades de comunicación de Esther Muñoz, como ha desplegado todos sus argumentos. Desde ese punto de vista es muy interesante verla. Segundo, por la sospecha que ella vierte, y te estoy hablando ya de una sospecha de experimento ideológico con los españoles, experimentos ideológico sin tener en cuenta las consecuencias de un fallo para los españoles. Me recuerda muchísimo ese experimento, ese ejercicio de parada que quisieron llevar adelante en Chernóbil, en la central de Chernóbil, fruto precisamente de toda una serie de cuestiones ideológicas que le costó a Rusia, a Ucrania y a media Europa tener que lidiar con la radioactividad, al margen de que una población tuvo que ser borrada del mapa, tuvo que desplazarse. Estamos ante una situación similar, estamos ante un experimento ideológico que hace que los perpetradores le traigan sin cuidado la consecuencia para los españoles, pero también tenemos que analizar la respuesta de Sara Egesen, que quizá nos da más información respecto a lo que dice Esther Muñoz. Y vamos a analizar las respuestas por dos motivos. Uno, por las escasas habilidades que tiene esta mujer, esta vicepresidenta, ojo, y vas a ver qué respuesta da, quedándose prácticamente en blanco. ¿eh? Y segundo, nos demuestra algo muy interesante desde el punto de vista de la psicología del poder, que es uno de los perfiles, de los dos perfiles de los que se suelen rodear los malhechores como Pedro Sánchez. Sí, porque para que un proyecto como el de Pedro Sánchez llegue a buen fin, una persona perversa en un rol de liderazgo siempre tendrá que rodearse de dos tipos de personas. Te diré los dos tipos, pero uno de ellos es la tipología de personas como Sara Aegesen, que a través de sus escasísimas, mediocres o nulas habilidades de comunicación y de posesión de información y control de la situación, nos demuestra precisamente entrar dentro de uno de estos dos tipos de personas que necesita precisamente gente como Pedro Sánchez para mantenerse en el liderazgo. Quédate conmigo porque vas a aprender muchísimo y esto te puede servir también, incluso en el entorno tuyo profesional, para saber a veces de quién estás rodeado o rodeada, porque ese tipo de personas abundan mucho en las empresas donde hay gente despótica, tiránica, que se aprovecha de los demás para seguir adelante con sus agendas, trayéndoles sin cuidado lo que vaya a ocurrir a los demás. Vamos con el vídeo. Aquí tenemos el recorte, Esther Muñoz, que va a hablar a la ministra. Nos va a dar mucha más información la respuesta de la ministra que lo que dice Esther Muñoz. Pero Esther Muñoz dice algo muy importante. Fíjate. Mire, señora vicepresidenta, fallaron en la previsión del apagón por imponer ideología y fallaron en la gestión posterior por incompetencia. Llevamos toda la jornada escuchando sus mentiras, las de este gobierno, las suyas, las del presidente Sánchez y todos los bulos que llevan soltando todos estos días. Ustedes mintieron cuando dijeron que nadie les había avisado, lo acabo de decir aquí. Y el presidente Feijóo les ha hablado de los 11 avisos, uno por uno, que recibieron, diciendo lo que podía pasar. Acusaron de hacer bulos a todos los que avisaban de que podía haber un apagón. Llevan meses mintiendo, señora vicepresidenta. Mienten cuando dicen que la culpa es de la nuclear. Menos mal que teníamos la de Francia, ¿verdad? Mienten ustedes cuando dicen que España no tiene uranio. Hoy han vuelto a mentir aquí. Es curioso que no tengamos uranio, pero que tengamos una empresa nacional de uranio donde esté contratado el gerente del PSOE para cobrar por el silencio. Porque en el PSOE bien que pagan el silencio de los suyos, eso sí, con el dinero de los demás. Tremendo aquí, ¿eh? España es la segunda reserva de uranio de la Unión Europea, después creo de República Checa o Montenegro, no sé muy bien. Y, ojo, pero tiene prohibido extraer uranio. Y además tiene metida en esa empresa a muchísima gente del PSOE. Terrorífico. ¿Verdad, señora vicepresidenta?
Mienten ustedes cuando dicen que se ocuparon de la gente en la emergencia, pero si les dejaron tirados durante 14 horas en trenes. No fueron capaces de mandar buses, ni de mandar a la Guardia Civil, ni de mandar a la UME. No mandaron a nadie, les dejaron sin agua, sin aire, respirado en los trenes, pero si no hicieron nada. Señora vicepresidenta, nada. Impresionante cómo dialécticamente va aumentando el impacto emocional que transmite, cómo despliega los argumentos Esther Muñoz. Desde los argumentos más hasta los argumentos más emocionales, con lo que la gente puede empatizar, al final elevando el tono. Por tanto, realmente un discurso, una intervención muy bien organizada, muy bien estructurada, tanto la parte argumental como la parte, digamos, de curva emocional y del lenguaje no verbal que acompaña con la vehemencia, pero una vehemencia asertiva en todo caso, la de Esther Muñoz. Mienten, como ha mentido hoy el señor presidente del gobierno cuando dice que este plan energético que tiene el gobierno genera empleo. Yo le invito a que venga conmigo a León y que vea las cuencas mineras, para que vea lo que es la transición energética. Yo le invito a que venga, señora vicepresidenta. Mire, mienten y toda España lo sabe. Ustedes sabían lo que iba a pasar. Ustedes lo sabían, estaban avisados y no hicieron nada. E insisten y persisten en que van a seguir por el mismo camino. Por lo tanto, yo le pregunto, señora vicepresidenta, contésteme claramente. Ojo con esta parte en donde Esther Muñoz revela algo muy importante. ¿Han sometido ustedes a los españoles a un experimento sectario? ¿Forzaron ustedes a Red Eléctrica para que todo fuera con energía renovable para demostrar que podíamos funcionar con renovables a pesar de que tecnológicamente todavía no podíamos? ¿De verdad creen ustedes que han estado a la altura de esta crisis, señora vicepresidenta? Es que lo que despliega aquí Esther Muñoz es importante. Un experimento sectario, experimento ideológico, querer demostrar que España puede vivir solo de lo renovable, manera de, a lo mejor, liderar un proyecto, demostrar que España está siendo puntera, colgarse medalla en Europa y dentro de determinados contextos, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, Teresa Rivera, que es la madrina, por así decirlo, de Sara Ahesen, todos intereses sectarios, ideológicos y de poder, como fueron aquellos intereses que llevaron a esa concadenación de errores que provocaron el desastre de Chernóbil. Lo mismo. Fíjate la respuesta de Sara Ehesen, que es todo un programa. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Senadora, lo que le puedo decir... Primero inicia, senadora. Señoría, le puedo decir... Fíjate, esto ya es una demostración de que Sara Ahesen no está en su sitio, está noqueada, está sobrepasada por los acontecimientos. Y además el lenguaje no verbal lo muestra. Muestra esta cara casi de derrota, como decir, he dicho senadora y estoy en el Congreso. Esta mano en jarra, que no es una mano en jarra para mostrar autoridad, sino que es una mano en jarra para que todo el tronco se sujete a través del brazo sobre la cadera. ¿Vale? Es decir, con esta posición, Sara Ahesen lo que está demostrando a nivel no verbal es que se está tratando de sujetar a sí misma porque no se sujeta en pie. Y lo hace varias veces cuando se levanta, lo verás, ¿no? Pero no es una posición que le otorga ningún tipo de autoridad, porque si no utilizaría las dos manos. Es solo una parte, como apoyándose, ¿no? Una parte del tronco y la otra haciendo, digamos, apoyo en la pierna opuesta a la cadera que está siendo sujetada por el brazo. Que el gobierno estaba donde tenía que estar. Pero es más, no solo estaba donde tenía que estar. Fíjate, ese agachar la cabeza casi que se le cae, y iniciando un círculo, una espiral de juegos lingüísticos para hacer tiempo a encontrar un argumento. Fíjate, la respuesta que da. El gobierno estaba donde tenía que estar y estaba donde tenía que estar. Fíjate cómo gira y repite varias veces la misma frase, señal de que está buscando el hilo y no lo encuentra y lo repite varias veces. Sino que le puedo detallar dónde estaba. Tercera vez. Estaba donde tenía que estar. Estaba donde tenía que estar y le puedo detallar dónde estaba. 3 veces ya que habla de dónde estaba. En otras ocasiones, creo, ante crisis, no han sabido decir dónde estaban sus dirigentes. Otra vez, repite el dónde estaban. Y trata de sacudirse esa responsabilidad aludiendo a dónde podrían estar otros dirigentes del Partido Popular en situación de crisis. Entiendo yo refiriéndose a Amazon.
Pero todo este discurso podría haberlo rodeado, podría haberlo resumido en: señoría, le puedo decir dónde no estaba. Y seguro que no estaba en el Ventorro, donde el Mazón estaba tratando de cepillarse a la periodista. Digo, estaba tratando, creo que tenía esas intenciones, ¿no? No sé si consumaron, eso ya no lo puedo decir, pero, en fin, atribuyo esa hipótesis, ¿no? Toma silencio y la gente le aplaude porque yo creo que por empatía le están aplaudiendo y sigue tomando tiempo, ¿eh? Hubo un cero y lo que hicimos tanto el presidente como yo es corriendo sin descanso al centro neurálgico, al cerebro y a la columna vertebral de la operación del sistema. Allí estuvimos. Se convocó la crisis de electricidad porque este gobierno también tiene un plan de preparación ante situaciones sobrevenidas. También lo hemos aprobado este gobierno. Este gobierno también convocó el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente, en cuanto tuvo información, y en 3 veces consecutivas, en 24 horas, informó a los españoles y españolas. Me gustaría también, durante ese tiempo tuve la posibilidad de hablar con presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, de Madrid, de Cataluña. Estuvimos informando también a los partidos políticos. Todos mis compañeros del Consejo de Ministros estuvieron actuando y tomando medidas pertinentes en sus sectores. Un momento, señora vicepresidenta, un momento. El vicepresidente de la Cámara tiene que intervenir porque ve que Sara Ejesen está tratando de contestar, pero sin dar argumentos. Hay voces detrás. Sánchez, le pido por favor que se contenga, si es posible. Muchas gracias. Conténgase. Todo eso es oxígeno. Entre aplausos y paradas, es oxígenos que le dan a Sara Ejesen, que no consigue sostener un discurso ante la vehemencia de Esther Muñoz. Silencio, por favor. Hay silencio, y aún así siguen pidiendo silencio. Sara Ejesen tampoco está haciendo para volver a retomar la conversación, la intervención. Señora vicepresidenta. ¿Y usted sabe dónde estaba a las 11:30? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 2? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 4? En el centro de control de Red Eléctrica. Estaba donde tenía que estar. Estaba donde tenía que estar. Nuevamente repite esto. A nivel no verbal, esa asimetría de Sara Ejesen muestra una voluntad en el lado derecho de su cuerpo de transmitir seguridad, pero al otro lado, con esa mano en el bolsillo y esa misma mano que se sujetaba la cadera izquierda, muestra poca confianza en sí misma. Para saber que la red, el restablecimiento, estaba llegando a toda la península. Gracias. En fin, ante la pregunta retórica de Esther Muñoz, que le pregunta dónde estaba, es decir, qué estaba haciendo, qué es lo que hizo durante el apagón, Sara Ejesen dijo: estaba donde estaba, en el centro, tal, comunicándome con los presidentes autonómicos y con el resto de ministros para articular todo lo que iba a derivar la gestión de la crisis a los demás ministerios. Básicamente esa es la respuesta. Es decir, una respuesta descriptiva, pero que no añade información a la que ya Esther Muñoz dispone y todos disponemos, ¿no? Se esperaría un poquito más de consistencia, ¿no? No hay una respuesta ni robusta ni consistente por parte de Sara Ejesen. Entonces ahí es cuando esto ya es animal, ¿no? Pues Esther Muñoz se da cuenta de que puede destrozarla y hundirla porque la tiene noqueada. Fíjate. Mire, señora vicepresidenta, ¿sabe dónde estaban a los 15 minutos del apagón? Generando un relato. A los 15 minutos Moncloa ya empezó a decir que había un ciberataque. 2 horas después la Unión Europea ya decía que era mentira. Igual que el sabotaje hace de 3 días. Ustedes son relato y mentira, es lo que es este gobierno. Señora vicepresidenta, usted en esta crisis ha elegido ser una sanchista de pro, mintiendo y siendo una incompetente. Y ha dilapidado usted el poco prestigio que podía usted tener. Usted va a pasar a la historia por ser la única ministra desde Alfonso XIII que se le ha ido la luz. No ha dimitido hasta ahora. No sé, señora vicepresidenta, piénselo. Tremenda. La única ministra a la que se le ha ido la luz. Y esto tiene doble sentido. Irse la luz significa tener pocas luces, ¿no? Vamos. Señora vicepresidenta. Fíjate, incluso el vicepresidente de la Cámara está ahí que dice: madre mía, esta se va a poner a llorar ahora. Gracias, presidente. Señoría.
agacha la cabeza, nuevamente mano en jarra. El gobierno está donde tiene que estar. Después de haber gestionado tantas y tantas crisis, y el gobierno lo que está haciendo es ahora trabajar en saber cuáles son las causas. ¿Sabe usted cuánto tardan otros países cuando... Fíjate, ¿no? El gobierno está donde tiene que estar, el gobierno está analizando, el gobierno está trabajando. Pero ¿qué respuesta es esta? El gobierno está donde tiene que estar y el gobierno está trabajando. Pues vaya, vaya. Qué novedad, ¿no? Pues se te están preguntando en qué estás trabajando y cuáles son los resultados. Y no los estás aportando. Encima miente cuando dice esto que va a decir ahora. Tienen situaciones similares, no solo en restablecer el suministro, sino en identificar las causas. Le animo a que aprenda en qué consiste el sistema energético. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias. Gracias. Le corta el micrófono hasta el presidente el vicepresidente. Y así, la intervención ha sido así. Por lo visto, terrorífico, ¿no? Fíjate cómo ha prácticamente dilapidado el tiempo diciendo que el gobierno está donde tiene que estar y está trabajando. Y además estaba mintiendo en lo que iba a decir cuánto tardan los demás países, porque en 2003, es decir, hace 22 años, Italia tuvo un apagón similar. Se fue la luz en todo el país de norte hacia sur y la restablecieron de norte hacia sur. Y tardaron el mismo tiempo que tardó España. Por tanto, la labor de España no es ninguna, no tiene ningún mérito. Es el tiempo, el procedimiento que se requiere. Sin más, no hay ninguna gracias que dar a nadie por remediar un problema que ha causado. Importante. Aquí se quiere tergiversar todo. Italia restableció la luz en su país en los mismos tiempos que lo ha restablecido España. Es más, 22 años atrás, es decir, con menos tecnología y menos información de la que se dispone hoy. Tal vez a lo mejor con un sistema eléctrico menos complejo que el español. Hay que pensarlo. Pero ojo, para establecer, reconocer cuál fue la causa de ese apagón, tardó 24 horas. 24 horas para conocer las causas. Aquí, sin embargo, se está hablando de que son necesarios 6 meses. Eso es lo que decía, de hecho, te lo voy a mostrar, lo que decía Sara Gessen en Radio Televisión Española hace unos días. Fíjate. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Estamos analizando todas y cada una de las hipótesis y también lo que está claro es que, lo he dicho, ¿no? Es un análisis muy simplista. El sistema energético es altamente complejo, son muchísimas variables y hay que... Me quedo con esto que es muy simplista. Lo que es muy simplista es la respuesta que ha dado a la intervención de Esther Muñoz, tratándola como si fuera una niña tonta que con respuesta a estamos trabajando y sabemos dónde estamos, fuera suficiente. ¿Qué argumentos son estos? Claro que están trabajando, que deben trabajar, para eso se les paga, ¿no? Entonces, simplista es ella en su forma de contestar con argumentos vacíos y poco consistentes. Analizarlas todas ellas. Todo el mundo habla de la inercia, pero también está el amortiguamiento, también está la flexibilidad, también... Eso hablaría yo de su intervención. Todo el mundo habla de la inercia, ¿no? Inercia que desde luego su intervención tuvo poca. Flexibilidad ninguna, porque dio una respuesta que podría haberse escrito desde casa y no se adaptó en momento alguno a lo que le estuvo preguntando Esther Muñoz. Está el control de potencia, es decir... Control de potencia, pues lo que sí le falta a esta mujer para ser vicepresidenta es potencia. Lo que le faltó, de hecho, en su respuesta a Esther Muñoz es potencia. Y la verdad que si tenemos como ministra de Transición Ecológica, ¿no? O Transición Energética, no conozco muy bien la terminología, ministra de la Electricidad, una tipa que tiene tan poca potencia y tan poca luz a la hora de funcionar, o tan pocas luces, desde luego no es la mejor expresión de lo que debería ser el sistema eléctrico de un país, que debe de tener muchas luces y bastante potencia. Todo de lo que ella precisamente carece. Y esto nos explica un poquito también la tipología de persona que es Sara Gessen, que es una persona que ha sido puesta ahí por su condescendencia, ¿no? Por su mediocridad, quién sabe, incluso por su inutilidad, ¿no? Por ser una persona que quizás así parece, no quiere hacer mucho ruido, una persona discreta, a lo mejor muy trabajadora, ¿no? Pero complaciente. Una persona que desde luego no tiene el carácter de un Ábalos o el carácter de un Bolaños, por ejemplo, ¿no?
Pero precisamente esos son los dos, o de un Óscar López, ¿no? Pero precisamente esos son los dos perfiles de lo que se tiene que rodear un malhechor como Pedro Sánchez para conseguir tener éxito en su plan, en sus planes, ¿no? Tiene que rodearse de gente maliciosa, gente de malhechores, como Ábalos, como Óscar López, como Óscar Puente, como Félix Bolaños, es decir, gente de perfil ambicioso y perverso, porque les harán el trabajo sucio, tendrán esa iniciativa y recibirán el incentivo por parte de Pedro Sánchez, la recompensa para actuar maliciosamente y hacer daño a los demás para traer ventajas al partido, ventajas al proyecto, ¿vale? Pero por el otro lado también se tiene que rodear de gente inútil, incompetente, de perfil bajo, mediocre, condescendiente y dispuesta a mentir porque le dicen de mentir, porque su condescendencia va por delante de su criterio y adherencia a unos principios concretos, ¿no? Esa gente tan mediocre, tan inútil, tan condescendiente como Pilar Alegría, por ejemplo, la tenemos ahí, Sara Agesen también, o la misma Teresa Rivera cuando lo estuvo, ¿no? Es decir, son esos dos perfiles lo que abundan mucho alrededor de Pedro Sánchez porque su proyecto se construye sobre la base de inútiles condescendientes que están dispuestos a repetir como loros aquello que se le dice que repitan, digan o hagan, ¿vale? Y que tienen recompensa porque saben que en ningún otro sitio podrían tener semejantes recompensas y por tanto están dispuestos a hacer lo que sea dentro de su mediocridad para obtener privilegios que de otra manera no tendrían en ningún otro sitio, ¿vale? Y gente muy ambiciosa, muy maliciosa, como ya los que te he dicho, Óscar Puente, Óscar López, Félix Bolaño, José Luis Ábalos, ¿no? Dispuestos a hacer el trabajo sucio para el líder. Espero con esto haberte resumido muy claramente en qué tipo de organizaciones es mejor que huyas y no estés, incluso a nivel laboral. Organizaciones lideradas por gente perversa y donde abundan este tipo de personas. Cuando te veas rodeado de incompetentes, que sepas que salvo que tú seas el líder, que salvo que tú seas el malhechor que pertenece al otro grupo de perfiles, entonces posiblemente estés dentro de un proyecto, formando parte de un proyecto que se está sirviendo de esos incompetentes, de la incompetencia, pero con descendencia de esos incompetentes, para que otros malhechores obtengan una serie de resultados. Y ahí tendrás que preguntarte en qué grupo quieres estar y en qué parte de la historia, a qué parte de la historia quieres pertenecer y ahí tomar tus decisiones. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.